Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista del día, aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar con Paula Jover, ya se lo adelanto. En este caso es parlamentaria en el Parlamento de Canarias, valga la redundancia, por Vox. Y bueno, se encuentra ahora, la hemos cogido casi al lazo, porque creíamos que más por cuestiones orgánicas de organización de partido, pero no. Venía para cuestiones de inmigración y ahora mismo nos va a explicar por qué, porque creo que se ha llevado un desencanto en el intento también de conocer algo más los centros de menores no acompañados, ¿no? De migrantes menores no acompañados aquí en Lanzarote. Hoy también está de actualidad en noticias a nivel nacional y queremos conocer en este caso la opinión de Paula Jover. Vamos a hablar con Paula Jover. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias. Muchas gracias por esta invitación a Lancelot. Pues muy bien, gracias a ti por acudir. Y quería empezar por otro, pero claro, era como protocolaria la pregunta, hombre, ¿qué? Pero es que vienes por una cuestión migratoria, creo que me lo has dicho, o sea, ahora mismo te acabas de enterar, querías visitar in situ uno de los centros de menores no acompañados, ahora dirás tú si quieres decir la información que quieras decir, y creo que has obtenido el no por respuesta. Sí, desde el inicio de la legislatura prácticamente llevo solicitando la visita precisamente de los centros de menores extranjeros no acompañados aquí en Lanzarote, ¿de acuerdo? De estos de que están en Lanzarote. En un primer momento era la Casa del Mar, se me denegó en varias ocasiones. Cuando fui, de todas formas dije, bueno, aunque no me dejen entrar, voy a ver el centro por fuera. Resultó que ya ese centro estaba cerrado, es decir, me llevé la sorpresa de que quizás la consejería no sabía ni dónde estaban los menores, porque no me había comunicado que estaba cerrado, sino que no podía ir a visitarlo. Entonces, bueno, esa circunstancia, primero fue la Casa del Mar, que resultó que estaba cerrada, y ya había solicitado hace un tiempo la visita del centro de Playa Honda. El otro día me comunicaron que no iba a poder ser hoy, sino que iba a tener que ser dentro de un par de semanas después de un pleno, y le recordé a la consejería que según le indicó la mesa del Parlamento no es necesario que los altos cargos acompañen a los diputados, porque la excusa es que quieren acompañarme. Y tal como le indicó la mesa del Parlamento al Gobierno de Canarias, no es necesario que los diputados vayan acompañados, y yo no necesito que me acompañe un alto cargo, yo quiero visitar el centro. He insistido para intentar que... ¿Un técnico a lo mejor o alguien del centro? No, en principio el viceconsejero parece ser que me quería acompañar. Entonces, he insistido en que no lo necesito, en que por favor, tal y como he solicitado, hoy se me dé acceso al Centro de Menores Extranjeros No Acompañados, y la respuesta es que no es posible. Entonces me llevo nuevamente una desilusión, una decepción, que se obstaculice la labor de una diputada que lleva desde el principio de la legislatura intentando visitar centros de menas, que de hecho hasta el propio gobierno nos ha echado en cara que no nos preocupamos por visitar centros de menores extranjeros, que no hemos estado en ninguno cuando no he parado de solicitarlo. En este sentido, la verdad que una gran decepción. Pero bueno, espero que rectifique, que este gobierno rectifique y que nos dé acceso. Debe ser que mucho tienen que ocultar en estos centros. Te iba a preguntar, menores. ¿Por qué crees que no? ¿Por qué crees? Bueno, ¿Que no se te deja o que no se deja? O... Es verdad que hay mucho hermetismo, también siempre se amparan en el tema de menores, de la intimidad. O... Sí que es cierto que cuando aquí se ha invitado al Papa a visitar los centros de menores, se ha invitado a delegaciones de la Unión Europea a visitar centros de menores, siempre son obviamente viajes organizados a centros de menores puntuales. Nosotros he de reconocer que lo que queremos es visitar los centros de menores que mayores, los problemáticos, donde hay problemas. ¿Qué pasa? ¿Se está tratando bien a esos menores? ¿No se les está tratando bien? ¿Qué ambiente hay en el centro de menores? ¿En qué circunstancias se está prestando el servicio? Y reconocer que a nosotros nos interesan los centros en los que parece ser que hay indicios de problemática, no en cualquier centro, y quizás al ser centros con problemática es por eso que se veta nuestra visita a ellos. Bueno, sí, bueno, y la Casa del Marino ya se demostró que hubo, de hecho, un incendio provocó también ya incluso el cierre. Precisamente tenía la pregunta un poco más adelante porque hoy es un día en el que el Gobierno de la Nación, de Pedro Sánchez, y por fin encuentran algo, no sé qué le habrá dado Pedro Sánchez, en este caso a Junts, que parece que al final accede, como socio de gobierno, a aprobar ese cambio del artículo 35 de la Ley de Extranjería que permitiría un reparto de los extranjeros no acompañados, menores no acompañados. Lo digo porque si ese reparto podría facilitar cierres de algunos de los centros. No sé si Vox en este caso, no sé cómo se manifiesta en el caso de que se produzca ese reparto. Vox o esa decisión de repartir esos menores extranjeros, les recuerdo que llegó a provocar la ruptura
de los gobiernos en que Vox estaba presente en el resto del territorio español, con lo cual nuestra postura es muy clara. Nosotros no estamos a favor de un reparto de estos menores extranjeros puntual, como va a ser ahora el caso a través de este decreto ley, ni de la modificación de la ley de extranjería para que los repartos sean sistemáticamente obligatorios a partir de un cierto nivel de saturación de los centros de menores. Eso es una medida que contribuye al efecto llamada. Yo estoy segura de que ya en África, porque ya hemos tenido conversaciones con menores extranjeros que así nos lo han dicho, que ya en África saben que se van a promocionar esos repartos de menores extranjeros no acompañados, con lo cual es un efecto llamada que en nada contribuye a la defensa de la legalidad y la defensa de las fronteras, que es un concepto que existe, ¿no? De la misma manera que yo no puedo viajar a Estados Unidos sin pasaporte, pues nosotros deberíamos defender que quien viene a nuestra tierra venga con la documentación regulada, que los inmigrantes que vengan por la vía legal, porque es verdad que nos hace falta inmigración, pero una inmigración legal, ordenada, en base a las necesidades que tenemos y con ganas y predisposición a adaptarse. Y lo cierto es que lo que vemos es que no es así. Pero yo creo que, no sé si, bueno, me lo explicarás ahora también, pero yo creo que la gente que viene, exceptuando a veces los casos de los menores no acompañados, somos nosotros los que los metemos en una red de centros, ¿cómo diría yo?, de legalidad, que a lo mejor los chicos quieren ir a otro sitio y los obligamos a estar en un sitio. Me refiero a que el inmigrante que viene se adapta siendo trabajador. Es verdad que ha habido conflictos en los propios centros y tal, pero porque también se les recluyen, pero yo creo que el inmigrante que viene a trabajar trabaja y se adapta, ¿o no? Bueno, habrá personas que vengan a adaptarse y habrá personas que no vengan a adaptarse. En cualquier caso, para venir a adaptarse y a trabajar hay que venir por la vía legal. Entonces, o ser refugiado, pero no cualquier cosa. Lo que estamos viendo es que está viniendo la fuerza joven, la gente que es capaz de levantar su continente o su país. Vienen los jóvenes, no vienen huyendo de una guerra, vienen con sus hijos y con sus mujeres. Con los más pequeños y con las mujeres no, vienen chicos jóvenes en edad de trabajar. Entonces se está descapitalizando de personas Sí. un continente que deberían estar allí levantándolo. Entonces, que vengan, sí, a través de la vía legal, sí, que aprendan, que se formen, que haya convenios, pero antes en estos momentos tenemos que acabar con ese efecto llamada y indicar que el camino a seguir es uno muy concreto, que es el de la legalidad y el de la protección de nuestras fronteras y la seguridad. Porque igual usted, yo no sé dónde vive, pero yo me pateo bastante las calles y los barrios y he de decir que, al menos en Tenerife, que es donde yo resido, hay muchos municipios donde cada vez más hay fenómenos de ocupación y lamento decirlo porque es lo que veo, que muchos de ellos son de marroquíes concretamente, o de árabes, mejor dicho, porque pueden ser, quizás serían también argelinos, ¿no? Es decir, que sí que es un problema que está trayendo inseguridad. Pero eso también viene derivado por también la normativa nuestra, que hasta los 18 años están en centros, después los dejamos casi tirados de la mano de Dios. Hombre, pero es que un menor de edad no puede uno dejarlo desamparado. No, pero ya el problema es cuando es mayor de edad. Sí, queda en un limbo. La cuestión de los extutelados, pero es normal, si no tenemos ni trabajo para los nacionales, si no tenemos ni posibilidad de ofertar a vivienda a gente que tiene que vivir con los padres o con los abuelos y no hay vivienda para ellos, ¿cómo lo va a haber para estas personas? África no cabe en Canarias, por más que nos gustase, o sea, ¿quién no tiene ganas de la paz mundial, de poder acoger a todo el mundo? Eso en el fondo todos lo deseamos. Pero hay que ser realistas, eso no es posible. Y sí que es más realista trabajar en esos países de origen por dar oportunidades a las personas y por dar un desarrollo. Vale, para ir terminando la inmigración, que no quiero coparlo todo porque luego ha formado parte de comisiones interesantes y la verdad que quiero hablarte. Pero sí es verdad que yo entiendo, porque yo he hablado con Nicasio, con compañeros de aquí de Vox, con Óscar y demás, y ellos dicen un poco que se activen esos acuerdos bilaterales, que no sé si la palabra es deportaciones, que se devuelvan. Y hasta ahí, vale, puede ser. Pero ya para terminar esto, ¿pero qué hacemos con los casi 6.000? Vamos a decir que a partir de ahora empieza a funcionar y ya no entra nadie, pero hay que buscar una solución a los casi 6.000. Pues precisamente en el debate, que igual luego tenemos oportunidad de hablar, el debate anual de Canarias, una de nuestras propuestas de resolución, que aunque no haya salido en el debate, yo creo que la seguiremos llevando para debatir sobre el tema, porque en el debate anual todo va muy rápido, ¿no? No da tiempo de explicar todas las propuestas. Es una propuesta para que esos menores que ya están aquí
se cierren convenios con sus países para devolverlos con sus familias o con los sistemas de tutela de menores de cada uno de esos países, es decir, que vuelvan a sus países. Esa es nuestra propuesta para los que en la actualidad están en Canarias y que desgraciadamente todo apunta a que estarán repartidos por el resto del territorio nacional. Esa es nuestra propuesta, el primordial derecho del menor a estar en su entorno, con su familia, el derecho a no emigrar, son derechos de los que poco o nada se habla, y se habla solo de derechos humanos en general, sin concretar, cuando estamos hablando de estos derechos humanos que hay que preservar, que son de esos menores a estar en su entorno y con su familia. Vale. No sé luego cómo de complejo sería hacer eso y si legalmente hay encaje, pero como tampoco soy un experto en la materia y no quiero quitar más tiempo a la entrevista. Vamos al debate de la nacionalidad canaria. En este caso Vox, bueno, también Nicasio entró en un programa especial y Nicasio Galván, en este caso, ¿el puesto es coordinador o cómo lo llaman? No, él es el portavoz parlamentario. Portavoz parlamentario, vale, de Vox. Bueno, él ya venía a decir un poco que antes y después que no le iba a dar a Clavijo lo que quería. En este sentido, balance de la exposición de que él ha aparecido, el presidente del gobierno de Canarias, Clavijo, exponiendo lo que lleva de mandato y lo que haya podido hacer, la gestión de este grupo de gobierno. No sé si entienden ustedes que suspenden, bueno, no sé si lo suspenden o lo aprueban. Sí. Pues lamentablemente este gobierno tiene actualmente un suspenso. El año pasado era muy temprano, pero ya estamos casi en el ecuador de la legislatura. Y lo cierto es que por mucho que el presidente Clavijo en el debate el otro día nos dio unas cifras que parecían alentadoras en cuanto al crecimiento del PIB en Canarias y las tasas y los datos de empleo, lo cierto es que son datos que no son los reales. Es decir, es muy fácil decir que estamos creciendo en el PIB más que la media nacional, pero es que partíamos del vagón de cola. Entonces, cuando tú partes de muy bajo y subes algo, eso tiene un mayor impacto que si ya estás en una buena situación. Y lo mismo en cuanto a los datos de empleo. Los datos de empleo en los jóvenes han bajado, gracias a Dios, pero la tasa general de desempleo, que está en el 12%, no está la tasa de desempleo. ¿Por qué? Es mucho mayor, porque los fijos discontinuos que se han vuelto ahora en la modalidad contractual favorita o preponderante, no computan como desempleándose en el periodo de inactividad, lo que es un fraude. Eso es gente. Cuando un fijo discontinuo está cobrando un subsidio o una prestación por desempleo y está en su casa, en esos periodos que no trabaja, eso es paro. Entonces, en la tasa del paro no. Entonces, nos han vendido unas cifras que no son reales y la situación en Canarias no es mejor que antes del Pacto de las Flores, es peor. Ya tenemos declarada la emergencia habitacional, la emergencia hídrica, la emergencia energética, la emergencia migratoria, y no se están tomando decisiones valientes para revertir esta situación. Entonces, valoración, suspenso. Y suspenso más aún porque no se han aprobado propuestas de resolución nuevamente valientes. De nuestras 46 propuestas de resolución, creo que se nos han aprobado 4 nada más, tan solo. Entonces, estamos muy decepcionados y creemos que el camino que se está siguiendo no es el que va a beneficiar a los canarios. Las promesas estrellas del presidente Clavijo no se han cumplido. ¿Dónde está la rebaja del IGIC? ¿Dónde está la rebaja del IGIC? En cambio, se están aprobando cuestiones... Dice que se encontró como la caja peor de lo que esperaba. Bueno, pues, creo que es el argumento. Pues peor la va a dejar él porque ahora está el céntimo forestal, no sé qué otro... Es decir, se están imponiendo e incluso ellos tienen posibilidad de incidir en el Gobierno de la Nación. En el Gobierno de la Nación tienen la posibilidad de decidir a través de la diputada Cristina Valido y no lo hacen. Son uno de los apoyos de este Gobierno Frankenstein. ¿Por qué no hacen fuerza para que no se siga asfixiando fiscalmente a los españoles, en este caso a los canarios? ¿Una diputada puede ser Vox? Bueno, Vox hace, ¿no? Pero la diputada puede romper, puede influir en el romper. Ya algún otro que pueda romper. Creo que ya quisiera Coalición Canaria tener más fuerza. Entonces, creemos que no está haciendo lo que puede hacer. Vale, bueno, en empleo sí decir un poco que es verdad que hay una ambigüedad siempre, igual que aquí en Lanzarote, siempre de 7.000 paradas nunca bajamos. Como no sé si es residual algo, porque luego iba a decir, la clase empresarial demanda mano de obra, están fritos. O sea, ayer hablaba con una empresa y dice, mira, he cerrado por los problemas que tenía, que cada día se me daba de baja a alguien o lo que sea. Entonces, yo no sé si ahí ese problema lo detecta Vox, porque por un lado parece que hay desempleo y por otro lado hace falta mano de obra. Entonces, esto es un mundo de locos. Sí.
Sí, sí, yo soy portavoz en la Comisión de Turismo y Empleo y ya he plantado varias iniciativas para interesarme por todos aquellos programas formativos, especialmente en el sector de la construcción, sobre todo ahora que necesitamos que el sector de la construcción se active, porque los empresarios de la construcción no encuentran personal, no hay personal formado. Entonces, estamos detrás de que el Gobierno, el Servicio Canario de Empleo, lleve a cabo acciones formativas que realmente se adapten a las necesidades de nuestro tejido productivo. Es decir, dejémonos ya de sacar siempre el mismo listado de cursos que no interesan a nadie. Presentemos cursos que van a servir a que nuestros empresarios puedan contratar. Y además, qué fácil sería venderlos, qué interés ganaría la gente. Se asegura el 100% de la gente que hace este curso consigue un empleo. Sí, con un contrato, eso va con un contrato de trabajo. Estoy segura de que esos cursos tendrían muchísimo más interés. Entonces, sector de la construcción es esencial, ¿no? Y también en tema de empleo me gustaría sacar a la luz, porque además es una de las propuestas de resoluciones que sí se nos aprobó en el debate anual de Canarias, en el que yo llevo bastante insistiendo, y es en la llamada brecha maternal, porque estamos muy acostumbrados a oír la brecha de igualdad en el empleo, o la igualdad, el género, y la igualdad de género y tal, etcétera, y esos son conceptos totalmente alejados de lo que precisan las mujeres. La realidad en el empleo y en el caso de la mujer es la brecha maternal, porque si miramos los ratios de empleo y de sueldo de las mujeres jóvenes antes de ser madres o de quedarse embarazadas, es que ganan más que los hombres y que están más empleadas que los hombres. Entonces, el problema no está en el hecho de ser mujer por ser mujer, sino que el problema está una vez que las mujeres nos quedamos embarazadas y no se sacrifica luego la mujer. Se sacrifica, no se nos dan las opciones necesarias para que conciliemos. Y es ahí donde está el gap, donde está la brecha que hay que combatir. La brecha maternal, el problema es que a la gente en el Parlamento lo veo. Un día estábamos hablando, sacaron este tema y nadie hablaba de la maternidad. Y yo, que intervine casi al final del debate, les dije, mire, me parece increíble que estamos hablando de mujer, de empleo, que ustedes están hablando de igualdad, de las injusticias de toda la vida y de todo el sistema contra la mujer por el hecho. Esto no, o sea, por favor, sentido común. Hay un hecho que es la propia posibilidad de la mujer de ser madre, que es la que nos está, digamos, dificultando nuestra inclusión plena en el mercado laboral. Entonces, esta brecha maternal creo que es necesario combatirla y me alegro de que el Parlamento de Canarias haya sacado adelante esta propuesta. Yo creo que también estoy completamente de acuerdo en ese sentido. Yo creo que sí, que ya casi las igualdades están muy logradas, pero ahí es verdad que la mujer ahí pide a lo mejor en medias jornadas, cuando a lo mejor el hombre ahí puede desarrollarse más y es la maternidad, pero estoy completamente de acuerdo. Antes de meternos en el tema de casos sanitarios de COVID, mascarillas y demás, lo digo porque también es actualidad. Hoy la Comisión Nacional de Mercado y Competencia venía a hablar sobre la vivienda vacacional y a decir que están creando la ley que ya haya entrado en el Parlamento, la ley de la vivienda vacacional del Gobierno, de Coalición Canaria y Partido Popular, bueno, y Gomeros y Herreñas. ¿Cómo se manifiesta en esto? Si puede ser breve, ¿cuál es la solución o qué considera Vox que se debe hacer y, por supuesto, qué opina de la ley o del proyecto de ley? Hoy hemos tenido conocimiento de este informe demoledor de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que, fíjese usted, está firmado ya en el mes de enero. ¿Y qué pasó? ¿Cómo no había salido? ¿Por qué no estaba en el expediente administrativo o por qué nadie ha hablado de esto? Esa es mi primera pregunta. Obviamente nos hemos hecho eco de este descubrimiento de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, de la ASCAF, que es demoledor, que sustenta todos los argumentos que Vox presentó en esa enmienda a la totalidad a la Ley del Uso Turístico de Vivienda y, sinceramente, esperemos, ya no puede ser devuelta al Gobierno porque se rechazó por los grupos parlamentarios, pero esperemos que surta o que sufra una modificación tan radical que no vaya a acabar con la vivienda vacacional y, sobre todo, que no vaya a acabar con todas esas rentas complementarias que sirven de soporte a tantísimas canarias, ¿no? Pequeños propietarios, que el 90% de las viviendas vacacionales son de pequeños propietarios que lo usan pues para poder enviar a su hijo a estudiar a Tenerife, a la península, para poder tener una segunda vivienda en la que estar un mes al año y el resto pues mantenerla alquilándola. ¿Pero qué delito es ese? ¿Pero qué delito es ese? Pero es que además... ¿Cree que saldrá? ¿Cree que le saldrá esa ley? Esa ley va a salir seguro porque ya está tramitándose, pero ahora lo que solicitaría a los grupos parlamentarios es valentía para modificarla, porque además hay otro asunto que se ha metido con calzador en esta ley,
que es el caso de personas que adquirieron una vivienda en su día, pero con una modificación de la legislación en 2013, esas viviendas que ellos las han habitado siempre, se dice que se tienen que destinar a alquiler por un explotador turístico. Entonces, a esas personas les están llegando multas superiores a 2.000 euros por vivir en sus casas. Multas les están llegando. Ahora, ayer, creo, hoy, parece ser que ya se han paralizado. Sí, pero es que no tendrían ni que incoarse. ¿Cómo que paralizar? Es que no hay que ni que incoar esos... No hay delito, o sea, usted, gobierno, me viene a mí al Parlamento a pedirme que le convalide un decreto de ley para declarar la emergencia habitacional porque no hay viviendas, y le estoy pidiendo a esa persona que se vaya a su casa para encontrar ¿qué? Porque no hay viviendas. Para que se vaya a vivir a la calle. Mientras aquí se le da cobijo a todo el que... Y no vamos a hablar más de inmigración ilegal, pero aquí se le da un techo a todo el que viene de fuera. Perdonen, pero va a ser que no. Es decir, no podemos permitir que gente que tiene una vivienda se la eche de su casa cuando no hay viviendas. Y encima para ponerla en alquiler a un precio irrisorio de 200 euros que no da hoy en día para nada. Entonces, esa es otra cuestión que realmente es muy grave. Muy pendiente. Dos últimas preguntas. Tema mascarilla, porque estuviste en una comisión en el Parlamento en todo lo que era sanitario en la época de COVID, y ahí donde nuestra polémica. No sé, haz un análisis, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es Vox, qué es lo que ve? No sé si... Vox, esto va para arriba, para caso Coldo, va para... Vox fue uno de los que promovió esa comisión de investigación, y yo me retiré pues por todas las irregularidades. En primer lugar, porque se quería limitar el objeto. Había que investigar toda la trama de compra de mascarillas en el conjunto del Gobierno de Canarias, porque hubo muchas compras en el conjunto, no solo en el Servicio Canario de Salud. Esa fue, digamos, la primera debilidad. La segunda debilidad, lo plantea Vox, se adhiere Vox a esa propuesta de coalición y de PP, y Vox no está en la mesa. ¿A quién nombran en la mesa de la comisión que va a decidir si puede venir uno u otro? Al Partido Socialista. Pero qué poca vergüenza el Partido Socialista, que no se abstiene cuando tiene un interés directo, y qué poca vergüenza el resto de los grupos parlamentarios cómplices. Dejaron a Vox fuera, que era uno de los que la había promovido, y meten al Partido Socialista al vicepresidente. Empezamos a plantear Aldama está aquí, vino gracias a Vox. Pero había otro testigo, que era Navarro Tacoronte, que tenía que venir, que tenía mucho que contar, al que se vetó, a pesar de que el único que se vetó a alguien de Vox. Entonces, parece que no interesaba sacar la verdad. Lo que interesa es a unos les interesa darse promoción, el caso mascarillas, estamos un paripé. Y bueno, decidí salirme, es necesario que uno... ¿Es verdad? Porque aparece en el informe, dice que... Sí, me di una rueda de prensa, lo expliqué en estos términos, todo era un paripé. Aún así nos mantuvimos en la comisión, porque siempre tiene que haber alguien vigilando lo que está pasando. No, si había más irregularidades, había que seguir condenándolas. Entonces, lamentablemente, pues no está resultando, yo no lo he seguido ya tengo mucho trabajo, pero efectivamente. Ángel Víctor Torres, ¿qué opina en toda la gestión? No sé si en toda la gestión del COVID. Bueno, nosotros hemos dicho que esto no es el caso mascarillas, esto es el caso PSOE. Esto es el caso de corrupción del PSOE a todos los niveles, y confío en que sea ya pronto. Está tardando la justicia, a pesar de las presiones que está recibiendo la justicia, se está haciendo una investigación que espero que dé sus resultados y sea determinante. Entonces, enhorabuena a todos esos jueces que resisten a las presiones que las hay, y esto es el caso PSOE de corrupción. Última pregunta, medio minuto. Ginés González, tenían un activo en Lanzarote, sobre todo un cargo público en el Ayuntamiento de Teguise, y con el tema precisamente de la inmigración decidió apartarse, pero ha seguido con el acta y sigue con su concejalía, en este caso de policía. ¿Cómo lo ve Vox? ¿Qué le solicita o qué pide? Vox en todos estos casos no es el primero. Ha solicitado lealtad y ética y devolución de las actas, porque es cierto, a mí nadie me votó, a mí, bueno, algunos sí, mis familiares, mis amigos, pero a quien votaron fue a Santiago Abascal y al proyecto de Vox. Entonces, yo creo que si uno deja de creer en aquello por lo que apostó, porque lo que no puede ser es que tú digas, como ha ocurrido, que el tema de la inmigración ilegal no lo comparto, pero es que eso siempre ha estado y siempre estará. Entonces, hay cuestiones que siempre han estado, siempre estarán, y si ya dejas de puente de plata, pero por favor con lealtad, ética y decencia. Entonces, en este caso, este tipo de actuaciones no las comparto ni las comprendo. Pero bueno... Ustedes reclaman ¿no? el acta, o que él pasara, no sé si me decían en este caso Óscar, que pasara al grupo mixto, o bueno, ahora se llama... Sí, vamos, lo que hay que devolver es el acta,
y dejar que punto. Vox tuviera Sí. un representante en TX. Claro. Bueno, pues parece que por ahora no va a ser. Pablo Jover, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta la Gracias, próxima. Gracias. Bueno, ya escucharon y vieron a Paula Jover, en este caso parlamentaria de Vox en el Parlamento Regional, valga la redundancia. Acabamos hablando del ex compañero, porque se ha salido en este caso Ginés González y le ha dado sus explicaciones y ellos reclaman el acta porque entienden que se le votó al partido y no en este caso la figura del propio Ginés. Del resto, bueno, pues más o menos, bueno, en inmigración ese discurso, ¿no? Sobre todo las deportaciones, tanto a adultos como a menores no acompañados, creen que esa es la solución al problema. También en el debate de la nacionalidad canaria dan un suspenso a Fernando Clavijo, como es lógico, y es su papel en la oposición. Y en el tema de esa comisión, esas comisiones de seguimiento de todo lo que fueron caso Mascarillas 1, por decir una manera, y caso Coldo, que es otro caso Mascarillas 2, pues lo que ellos llaman es, o así lo ha dicho en este caso Pablo Jover, como el caso PSOE, en alusión a la relación de, bueno, también como está investigándose todo el tema de la trama alrededor del que era el asesor del exministro Ábalos. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.